Muy bien, amigos, recta final de este programa de martes 28 de octubre. Ustedes saben, nosotros corremos atrás de la coyuntura en la primera parte del programa, pero también nos tomamos unos minutos para poder pensar y conversar a otra velocidad, en otro registro, como cuando viene Diego Genú, como cuando viene Pablo Semán, o como una vez por mes, el último martes de cada mes, para ser precisos. No le gusta que le aplaudan, pero es una tradición nuestra y las tradiciones, ustedes saben, se respetan, como cuando viene Martín Rodríguez. Vino Martín. Exagerado, pero está bien. ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? Todo bien, sí, bárbaro. Voy a usar como disparador, nunca es el momento exacto, la nota que publicaste el lunes a la mañana, ¿no es cierto? Sí. En Panamá para empezar a pensar la política y el resultado ya con los números puestos. Obviamente recomendamos su lectura. Hay varias cosas para charlar, tengo algunas textuales que me anoté para empezar a preguntarte. Dijiste en la nota esta, hace 6 meses este resultado parecía natural, y hace 2 semanas parecía imposible. ¿Te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué es sorpresivo? ¿Qué es esperable? ¿Por qué pensás que se armó ese combo de expectativas? Sorprendió a todo el mundo, ¿no? Me parece que no había nadie que pudiera marcar otra cosa, aunque sí, me parece que el piso era un piso de 34, 35 puntos, ¿no? ¿Cuál el número final del gobierno, que es 40? 41, si no me 41, equivoco. Sí, o 40 largos, sí, o 41 cortos. Creo que hubo aspectos también, como si dijera, simbólicos. Es decir, sacó 6 o 7 puntos más de lo que yo hubiera esperado, de lo que el promedio de los encuestadores, yo no soy encuestador, en mi cuenta bancaria se nota, pero digamos, en lo que el promedio de encuestadores decían que era 35, 34, podía haber un poquito más, yo qué sé, no es tanto más, haciendo una cosa matemática. Solo creo que lo simbólico y lo inesperado, por ejemplo, el triunfo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el mapa pintado de violeta, ¿no? Entonces, y después encontrar que, por ejemplo, que a Provincias Unidas se lo deglutió, sí, ¿no? Es decir, que gana en provincia de Buenos Aires, que le gana al kirchnerismo en la provincia, que le gana al cordobesismo. Terrible. Aunque ahí es también una cuestión también para analizar, que gana en Santa Fe, que gana en donde está en Villa Constitución. O sea, una especie de ciudad industrial argentina de la tradición de Santa Fe. Claro, de Santa Fe, ¿no? Donde hay un impacto directo de la política económica. En Bahía Blanca. Claro, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que había un profesor que falleció, este año venimos de racha, ¿no? Un maestro, Ricardo Sidicaro. Él cuando hacía una clase y empezaba a hablar de la década del 90, decía, bueno, ¿cuál es la pregunta de los 90? ¿No? Y el tipo dejaba que todos los boludos digan preguntas. Y entonces después decía, bueno, no, la pregunta de los 90 es, que era una pregunta, digamos con comillas, pero era, ¿por qué los excluidos votaban por sus excluidores? ¿No? Esa sería una formulación de una pregunta por izquierda. Para mí eso tiene 1000 matices. Yo no la formularía de ese modo, pero es como decir, bueno, ¿por qué esa suerte de voto que para la impresión sensible de quienes esperaban un castigo al gobierno por un montón de razones, no apareció ese castigo y en todo caso apareció otra cosa, ¿no? ¿Por qué los excluyó de la convertibilidad? Claro, ¿Votaban a Menem exactamente. En el modelo de el los 90 votaban a los excluidores, en tal caso el gobierno de Menem, ¿no? Era como, ¿por qué existía eso? Sobre todo porque la base peronista, la base del voto peronista no estaba tan alterada. Menem transforma, es decir, Menem saca el progresismo, lo que podría haber habido de progresismo en el peronismo, y arma una alianza con sectores medios y con sectores medios altos y con sectores populares, ¿no? Menem tiene un voto popular que uno diría que hereda dual de Kirchner, ¿no? Es decir, hay algo de base peronista en el voto que se sostuvo. Sí. Y Kirchner lo cambia, ¿no? Kirchner es una alianza entre sectores populares y sectores progresistas, ¿no? Es decir, pobres y progres sería la fórmula de la alianza en los momentos más virtuosos del kirchnerismo. Bueno, pero en tu pregunta sí, la sorpresa seguro, que una sorpresa como todo y a la velocidad que vamos, y como vamos como la vida pública es a la velocidad del dólar, es todo tan cambiante que entonces decir que lo que hace 6 meses era natural y hace 2 semanas era impensado, tiene ese vértigo, tiene la velocidad de ese vértigo, ¿no? Entonces, mirá lo que pasó, qué sé yo. Bueno, tal vez hay que como que bajar un cambio y decir, bueno, yo qué sé, evidentemente hay
razones más profundas en la novedad de Milei, que no han sido vistas y que difícilmente sean vistas. No es que necesitamos 8 millones más de focus group, 400 libros más editados en siglo XXI para entender las nuevas derechas, que hay una nueva cepa de la nueva derecha. Que la Omicron. Claro, ¿viste? La última ola que está bajando de la cruz entre un hurón y un no sé qué. No, es como, tal vez, decir las razones más estructurales y que ya fueron dichas y que tienen que ver también con la conformación de un mapa electoral. Porque yo digo, si no había razones, que tampoco las había tantas para votar al gobierno, salvo algunas, ¿no? Entonces vos decís, si no existían esas, o no se nos hacían evidentes, ¿qué razón se nos puede hacer evidente? Entonces, yo ahí me preguntaría, ¿el voto que se nacionaliza, es decir, que toma un mismo color, es un voto de rechazo, yo creo, al kirchnerismo? Es decir, la foto nacional del voto de la elección última es la foto nacional del antikirchnerismo. ¿Por qué se despierta el antikirchnerismo? ¿Por qué se prioriza? Bueno, pierde peso lo territorial y lo local en esta elección, porque es una elección nacional, y también porque tal vez hay un efecto en el triunfo del 7 de septiembre, que sería la argucia argumental por la que la Cámpora le va a pegar a Kicillof en esa interna extraordinaria, ¿no? Una interna, digamos, que es para... Cristina tenía razón. Sí, Cristina tenía razón, como, digamos, que es, bueno, en fin, que es como, solo, es una interna que solo actúa de síntoma de los problemas que no están dispuestos a mirar de frente, ¿no? ¿Sí? ¿Viste? Como decir, es la fuga hacia adelante. Esa interna solo funciona como fuga hacia adelante de problemas que no quieren mirar, ¿no? Como si ahora el problema es lo que decidió Axel. Y explícame cuáles son tus diferencias con Axel, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo que ocurre como crisis del peronismo hoy es su no capacidad por constituirse, ¿no? Nacionalmente, realmente como una fuerza nacional, ¿no? Porque vos decís, la presidenta del Partido Justicialista está presa y no hubo un 17 de octubre para rescatarla de su prisión. El partido, todas las fórmulas provincializables del kirchnerismo no funcionan. Los peronismos provinciales, como el caso de Córdoba, es sintomático. Es decir, cuando el cordobesismo quiere ser nacional, pierde los votos que preserva, ¿no? Es decir, es una especie de lista corta. Es decir, funciona bien el peronismo en Córdoba, es decir, porque además tiene resultados de gestión, no es que funciona bien porque tiene 4 consultores genios. Sí. Claro, no, porque es una provincia gobernada y gobernable y con cierto equilibrio social, equilibrio fiscal, todos los equilibrios, dentro de todo. Pero una vez que se nacionaliza, ¿no? Es como que ahí pierde esa fuerza. Evidentemente en el votante cordobés, al que el kirchnerismo le negó las fuerzas federales para resolver una... No, pues nunca olvidemos de dónde... Porque las cosas no son por... El cordobés no se levantó a la mañana y empezó a odiar al kirchnerismo, ¿no? Tal vez primero se sintió odiado. Entre el 2008 y el 2012 se pasaron quebró, cosas, ¿no? Claro, pasaron cosas. Digo, una Cristina bailando mientras había gente, como decía... vi un tuit de Oso de Platino, ¿no? Gente durmiendo con una escopeta bajo la cama, porque había una rebelión policial y bailando. Bueno, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿No? Es decir, las cosas dejan rastro, dejan huellas, ¿no? Entonces hubo un divorcio ahí muy grande. Y yo creo que en Córdoba existe también una gran histórica, creo yo, cobardía de parte del peronismo cordobés. De no haber, es decir, Schiaretti es una figura que tiene, que uno le diría, tenés que hacer lo que finalmente hizo Néstor Kirchner y Carlos Menem, que es renunciar a tu terruño y nacionalizarte. Claro. No, es decir, si vos le comprás a Guillermo Seita la campaña para que te haga siempre el mismo paseo, por los mismos medios, con las mismas notas calculadas, con las mismas pelotudeces, y aún así vas a un debate y sacás 8 puntos, es porque había un potencial. Es decir, hay un potencial de un voto federal que es del que come Milei. Total. Que Milei, digo, sí, la razón de Milei, la sensibilidad de Milei, la cultura personal de Milei en relación al campo puede ser nula. Y sin embargo, hay algo en él que arrastra, ¿no? Que arrastra. ¿Por qué? Porque hay una sed de federalismo, de contrapesar esta especie de peronismo bonaerense o de supremacía bonaerense. A Milei como que le pasa la inversa, ¿no? Sus representaciones provinciales no tienen fuerza electoral, cuando se nacionaliza, claro, ganan todos. Es muy loco lo que está pasando. Es como que se resuelve por arriba lo que es incapaz de resolverse por abajo. Quiero hacer doble clic en esos dos peronismos, ¿no? Que no diría que son opuestos, pero que tienen profundas diferencias y ambos se vieron derrotados. El peronismo bonaerense y el peronismo cordobés.
hablabas un poco del 7 de septiembre, hablabas un poco de encuestas. Ninguna encuesta decía que Milei ganaba en la provincia de Córdoba, por lo menos no las en la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y todas las encuestas decían que Milei perdía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no se cumplieron ninguno de los dos pronósticos. ¿Por qué el peronismo pierde en su expresión más federal, más vinculada, si querés, al sector privado, a lo productivo? Pierde y también pierde el peronismo bonaerense, aunque también obviamente es un peronismo. Es que lo que pasa es que esa expresión federal, empiezo por ahí, por lo más lejano geográficamente, esa expresión federal no se constituye, es decir, son sindicatos de casta cuando se juntan. Es decir, vos juntás a Nacho Torres, a Puyaro, al otro, a Yarlora, eso no se traduce en nada. O sea, el político crea un pueblo y el pueblo crea un político. Es decir, el político de abajo hacia arriba, pastorea, anda a caminar, no sé, andate una jineteada, o sea, tiene que venir una mole moli de Córdoba, no tiene que venir un tipo de traje oscuro en la Fundación Mediterránea o en el Congreso de IDEA bajando una línea que todos los empresarios aplauden. Eso no sirve de nada, porque incluso porque es un Larreta cordobés. Claro, eso. Y cuando vos le preguntás, es decir, en la visión de Larreta, en la visión de Puyaro, bueno, no, habría que mirar Randazzo, Larreta, ¿no? Los políticos como preparados, eso, sindicato de casta, ¿no? Es decir, los tipos que están. Entonces, esa superestructura no da nada. No da nada. No le da nada a la Argentina. Nadie espera nada de ellos. Incluso, si yo tuviese que aconsejar a esos políticos, le diría, aguantá que a lo mejor un día un amigo tuyo llega al poder y te coloca en un lugar visible y con capacidad de gestión das vuelta a tu imagen o construís una popularidad. Hasta tanto no hagas nada, porque esto es al cohete, digamos. En la nota también decís algo que acabas de decir acá también, que es que el gobierno ganó reafirmando que el antikirchnerismo es la fuerza nacional más potente. Sí. ¿Sentís que sigue siendo eso? O sea, que es más fuerte el antikirchnerismo que el apoyo a Milei. Te lo pregunto porque durante la campaña me dio la sensación, a diferencia de todas las otras campañas de las que yo tengo memoria, 2007 en adelante, que lo que se discutió esta vez no fue Cristina sí, Cristina no, kirchnerismo sí, kirchnerismo no, sino Milei sí, Milei no, ¿no? Que eso fue lo que propuso la oposición, frenar a Milei. Sí. Y evidentemente la gente no quería. Dijo, tenía más ganas de no volver que de frenar a Milei. Lo que pasa es que también hay un defecto, que es, hay un peronismo no kirchnerista nítido. Hay un peronismo no kirchnerista. O sea, mi argumento anterior era que todavía no lo hay, ¿no? Es decir, que uno le diría a Schiaretti andar a recorrer el país, ¿no? El hombre está grande, no lo hará. Bueno, ¿lo fue Massa en un momento? Pero más ahora, es decir, Pablo Nopov, un politólogo genial, decía, todo lo que multiplicás por kirchnerismo da kirchnerismo. Sí. Listo. Entonces ya está, Massa es kirchnerista. O sea, Massa, Moreno, Grabois, o sea, un montón de políticos, bueno, Grabois lo asume, digamos, pero son kirchneristas. O sea, no hay una diferenciación posible. Son variantes, son kirchneristas. Al final van todos a una forma de conducción, un lugar de decisión, un sistema de decisión, una métrica política, una narrativa, todo eso es kirchnerismo. ¿Hay otra alternativa? No, tal vez, y no lo sé cuándo lo va a haber, no lo sé. Uno podría pensar que en lo local se ganó. Hay como decía otro amigo, cito a mis amigos, Agustín Cesio, el intendentismo, es decir, los intendentes, ¿no?, bonaerenses que tienen poder. Cuando Terráneo cuando Terráneo asume la presidencia del UCR en 1995, después de que Masachesi pierde y el radicalismo sale tercero, Terráneo hace un congreso de intendentes, con los ganadores, con los que ganaron, ¿no? Que ya estaba Pose, había varios, Japonés García acá. Entonces, bueno, por ahí, pero son caminos largos, son caminos que no se resuelven en 2 años, cuando al final a todo el mundo le gana, le pica el culo y quiere ir rápido, hacer 2, 3 gestos, ¿no? Digo, Tayana a las 3 de la tarde visitando a Cristina, así. No sé qué pasa ahí, pero eso que pasa ahí es parte del problema. Ahora, también todos esperábamos un castigo al gobierno. Tampoco se puede, es decir, la Argentina necesita mayor oposición. Es decir, la no existencia de una oposición viable y amenazante también anida o es capaz de producir mayor conflicto social, porque el gobierno no va a frenar. Es decir, el gobierno va a avanzar. Y el 40% va a creer que está tallado en piedra. Porque es así. Ya porque pasó. Vos creés que cuando perdés se escribe en la arena y cuando ganás se escribe en piedra. Entonces, ya pasó en otras lecturas. Entonces, esto va a traer es un problema que no haya oposición. ¿Sí? Es un problema. O que la oposición sea sea una oposición fragmentada, atrapada en la interna bonaerense, sin ningún discurso capaz de traducirse en futuro. Pero la obligación y la responsabilidad sigue. Porque no es que
el secretario general de un sindicato perjudicado por el ajuste o perjudicado por lo que sea, o un movimiento social real, ¿no? Que hace cosas, o la pastoral social. Mañana no vamos a comer porque ganó Milei y estamos recalculando. O sea, hay un montón de cosas de las que también depende el equilibrio social que siguen funcionando. ¿Viste? Que siguen siendo, así como abren los bancos, abren los comedores. Hay que darle de comer a gente que come, que va con un tupper a buscar la comida. Entonces, toda esa maquinaria también sigue funcionando. Ahora, si no hay una oposición, si no hay un desagote, cuando a Menem se le cerró el grifo del modelo, sí existía una oposición nacional, ¿no? Digamos, y con el kirchnerismo pasó lo mismo, ¿no? Es decir, sobre todo en los años finales de Cristina, que fueron los menos virtuosos de todo el ciclo kirchnerista por lejos. Porque también ese es el otro tema, digo, ¿no? El nuevo libro de la nueva derecha, o mirar una Argentina que desde 2011 no crece, que tiene un PBI congelado, que no tiene el empleo privado no aumenta, es decir, que tiene inflación, que no tiene crédito. Hoy sacaron un crédito. El otro día hablaba con una persona que sacó un crédito, vendió la casa y quedó en el limbo. Esa es la otra sangre derramada de la clase media, los limbos esos administrativos, judiciales, bancarios en los que quedan, ¿no? Es decir, las crisis son traumáticas, los endeudamientos familiares. Es decir, ¿viste? Hay gente que dice, no fui a votar porque estaba pensando en algo importante, en nada, era domingo y tengo que pensar que el lunes tengo que ir a trabajar. Es decir, la indiferencia que también creció, porque es otro dato. Al final sí hubo mucha gente que no fue a votar. Bueno, parecía que era un amague, después el voto bonaerense achicó eso. Bueno, eso sigue, es decir, hay un deterioro. El gobierno puede tomar esto, a mi juicio, sanamente como un ultimátum, o como una advertencia. Es decir, obtuvo un 40%, nos sacó una mayoría. Tiene peso simbólico de haber ganado la provincia de Buenos Aires, pero sigue estando latente que hay recesión y que se llevó, como decíamos otra vez, ¿viste? Se llevó la economía para arreglarla y ahora la tiene que devolver. Porque la hiperrecesión puede ir empezando a minar también esto. Esto no se sostiene 2 años más, porque si no es simple, sacamos al kirchnerismo de la cancha y bueno, ¿y cómo sigue? ¿No? Igual también era algo que se decía, ¿no? Como dólar planchado, inflación a la baja, oposición dividida o oposición más que dividida neutralizada. Sí. Bueno, es una cuenta que a Milei le da, ¿no? Probablemente le siga dando. ¿Te dura? Que es también la pregunta que se hace Semán. ¿Contra quién puede perder Milei? Bueno, pero fíjate, ¿no? Al final la pregunta tenía un valor, ¿viste? Lo que pasa es que sometida al vértigo, la pregunta hace 6 meses era correcta. Hace 2 meses parecía que era... Contra el peronismo bonaerense, boludo. Claro, era un meme y ahora vuelve... Usted, viste, como decía, esperá, tranquila, hay que esperar, porque la pregunta era correcta. Pero además la pregunta era una pregunta también un poco retórica, ¿no? No digo que era correcta porque tenía toda la razón, sino que es una buena pregunta. Y es, finalmente, ¿qué es contra mí? Porque contra Macri fue el atajo. Macri la estrola... Y entonces vuelve en una versión del peronismo de la cual hay una memoria. Bueno, esa memoria se borró. Esa memoria no existe más. La idea de que vamos a volver a una etapa, la década ganada. Cada vez nos ponemos menos de acuerdo a cuál fue el momento de la década ganada. Como dice Tartu, ¿viste? La convertirá fueron 2 años. Bueno, tal vez la década ganada también fueron 4. Fueron los 4 años de Néstor Kirchner, con la Baña, con el rebote dualdista, con una cantidad de ingredientes que... Pero, digamos, la fórmula política de una... No, la economía argentina es el talón de Aquiles. Es decir, no terminamos de armar una economía. Milei pateó el tablero, armó realmente algo que rompió la inercia decadente, acelerando decadencias o generando más crisis, lo que sea. Pero desaceleró la inflación, bueno, tuvo méritos. Bueno, estamos en eso. Che, Martín, te quiero preguntar, no porque el muerto se ría del degollado, sino porque en algún momento del año también parecía que una unión de gobernadores no kirchneristas podía llegar a tener cierta potencia, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa qué gobernadores eran. El gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Chubut, que es Nacho Torres, que en algún momento también era como un winner total. Me estoy comiendo al gobernador de Corrientes y al gobernador de Jujuy, si no me equivoco. Salvo el de Corrientes, perdieron todos. Perdieron incluso fuerte, ¿no? Puyaro sacó 18 puntos en su provincia. La lista de Yarlora, Schiaretti perdió también como por 12, 13 puntos. ¿Qué pasó ahí? Que ni los gobernadores pudieron garantizar sus distritos. Bueno,
viste que decís, la atención del gobierno era entre construir con esos gobernadores una alianza, ¿no? Es decir, al final la otra ganadora, Karina. todos la dan por muerta, Karina. La peor estrategia del mundo. Cada derrota del gobierno en el Congreso se la achacaban a ella por haber roto el vínculo con los gobernadores. Karina Milei y Victoria de Masi abrieron un champagne, ¿no? Porque dijeron, era como, realmente, porque era como decir, no, derrotada total, incluso decíamos, Santiago Caputo iba a agarrar todo. Jefe de gabinete. Santiago Caputo iba a agarrar todo, le iban a dar, no sé, ¿viste? Los fondos reservados de cada organismo, todo iba a manejar. Y bueno, es una lectura fina sobre el electorado argentino complejo. Porque ha puesto también, no ha puesto Guita, pero creo también que en una nueva elección corta tal vez pueden volver a ganar. Esos gobernadores que perdieron en la elección nacionalizada. Hacen la cuenta y desdoblan Entonces, todos, claro, ¿no? es como, hay que desdoblar, ¿viste? Como desdoblar es la tarea. Bueno, ya vienen desdoblando, en el 23 desdoblaron y esa parte todo. de Kicillof, vos decís, no soy kicilofista, lo más mínimo, ¿viste? Porque, en fin. Pero, no hay que abrir tampoco el paraguas, pero hay una parte que es como, tiene algo de autopreservación ese desdoblamiento, visto ahora. No sé si se ha calculado así. Porque más creía en el efecto dominó que en el efecto. Pero, visto ahora, tiene una astucia de decir, bueno, primero produzco el triunfo local. Y después vemos cuando se nacionaliza. Después de una campaña que se nacionaliza y que se kirchneriza, ¿no? Porque por eso también es importante. Porque es ver, el kirchnerismo pierde en la provincia. Ahora, ¿esto sobre qué? ¿Por qué es importante decir esto? Que no sea solo por tener razón o porque yo no me siento un seguidor de Cristina o ese tipo de cosas, sino porque es necesaria una oposición y porque es necesaria una renovación en un partido opositor. Porque son tareas necesarias para la política, para la vitalidad de la política. Ya debes tener la bola llena de hablar de esto, pero ¿cómo ves esa discusión a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, si me guío por el pixelado, si Máximo tenía hombreras, si lo miraba raro a no sé qué. Te agrego una postilla a la pregunta que es, ¿esto acelera o esto, digamos, profundiza la agonía? No. Son dos preguntas, pero es, acelera la necesidad y profundiza la agonía de esa interna. O sea, esa interna no organiza nada. No organiza nada, porque no organiza ideas. De verdad que es un debate de ideas. Tampoco de programas y de nombres. De nombres. ¿De nombres sí? De nombres. Es un problema de nombres. Porque también los carismas son temas de nombres. Porque si no, es como decir, separo la obra del artista. Separo la obra del artista. Entonces, puede el mismo artista cambiar de obra. Entonces, no, es el mismo nombre, pero hago el gesto. Es decir, y además, ante cosas que son desesperantes, no porque yo no digo que sean piantavotos estrictamente, el voto es más profundo, pero que son desesperantes y es una cantidad de cuadros peronistas, de dirigentes peronistas, obligados a pensar por debajo de sus capacidades, ¿no? Es decir, que Tayana, no yo un dirigente, un tipo que fue canciller, que fue embajador, que tiene 50 años, 60 años de política encima, que fue preso, o sea, una persona honorable. A mí no me parece una persona, ¿viste? Yo lo veo por la calle, ¿no? Es decir, más que Espert, que tampoco, Caruso Lombardi más que Espert, pero que el tipo diga, ¿no puede decirle dictadura a Venezuela? ¿Por qué no puede? ¿Qué problema tenés? O sea, ¿qué te frena? ¿Qué te frena? O sea, yo ahí me pondría en un lugar, ¿no? O sea, ¿qué frena lo obvio? Por ejemplo, ¿qué es Venezuela en Argentina? ¿Es tan importante? Y sí, por ejemplo, durante algunos años, no sé ahora, pues no vi las cifras, la mayor corriente migratoria. En la ciudad de Buenos Aires ni hablar. Es evidente, es notorio. Ahora, también digo, son, no sé, los chinos que montan supermercados, ¿no? Que también, ¿no? Digamos, son parte de la Argentina y del costumbrismo argentino ya. Pero no, son gente que hace trabajos que todos esos dirigentes antiimperialistas, ¿no? Que además tienen guita, lo tienen todos, ¿no? Que se ponen guayabera, van a la embajada cubana, van a la embajada venezolana y no querrían que sus hijos hagan Rappi o manejen un Cabify, ¿no? O sea, hacen un trabajo proletario esos venezolanos, que a lo mejor vienen con una sobrecalificación para ese trabajo. Porque son tipos... ¿Quién no habló con un venezolano exiliado que te contó que... Está bien, te puede mentir. Yo también, yo me exilio, voy a España y fui gerente de... gerente de gelatina. Era el CEO de gelatina. El 9 de Boca. Claro, pero digo, bueno, qué sé yo. ¿No? Entonces, ¿por qué no ver eso? Entonces,
No, porque la geopolítica. Pero mirá el primero el mundo real, mirá de abajo hacia arriba, mirá la Argentina se llenó de trabajadores venezolanos. No es la gran plaza, pero es una plaza importante de gente. La clase trabajadora argentina, ya que somos el peronismo es el Partido de los Trabajadores, y venía de celebrar su 17 de octubre, el Partido de los trabajadores argentinos, la clase de trabajadores argentinos está compuesta ya en una parte importante y significativa por venezolanos. Bueno, algo deciles, loco. Se fueron, se tuvieron que... ¿Quién abandona un país? ¿Por qué? ¿Tiene ganas? Porque irte a un país es irte vos. Yo te hablé, hice una pequeña entrevista. Sí, obvio, te vas una vos, mamá queda que su deja mujer, a tu hijo, sí, de tu claro. hermano, se rompen familia. Todavía estamos haciendo películas a ver si ganamos el Oscar contando la dictadura militar y no somos capaces de mirar una dictadura ajena. Esa hipocresía es, te diría, como la raíz del problema cultural que tiene el peronismo en su no renovación, que es que están atados a un ideologismo estúpido y no lo pueden dar vuelta, Che, Martín, te cito. A través de Milei entendimos la sociedad en que vivimos. ¿Qué entendimos de esta sociedad a través de Milei, a través del voto a Milei, a través del apoyo a Milei, a través de lo que Milei representa? Lo primero que entendimos es que hay, creo yo, un discurso sobre lo justo y lo injusto que no funciona más. Eso es lo primero que entendimos. Es decir, que sobre lo ganado o perdido que no funciona más. Yo soy amante del microcaso y como no tengo ningún título universitario, lo utilizo más como cronista, que no es que digo, porque después de que ningún académico se enoje, pero hoy me contaba un gran amigo que habló con un tipo que tiene un taller de autos en Santa Fe. Tiene un tallercito, un trabajador cuentapropista, ¿no? Y el tipo no fue a votar, pero hubiera ido a votar a Milei, le decía. Y le daba dos argumentos. Entonces, dos argumentos aislados. Uno era que había tenido un trabajo anteriormente y que lo había abandonado por todo lo que tenía que darle al sindicato. Yo soy pro sindicato, vos lo sabés, ¿no? Digamos, yo creo que pro CGT incluso. Pero bueno, es decir, estos años dieron un trabajador que vislumbra mayor autonomía, que quiere descolectivizarse, etc. Y lo otro que decía es que su padre había sido un trabajador, no me acuerdo de qué rama también, un vínculo también con un sindicato, y que cobraba apenas un poco más en su jubilación que otros tíos de él que nunca habían laburado y que habían entrado en la moratoria. Entonces, y que cobraban, no sé, 100 lucas menos, pero nunca aportaron. Entonces, digo, las micro desigualdades. O sea, es como, hay que hacer un zoom del zoom del zoom. Es decir, a mirar cómo se va fragmentando la Argentina a través de discursos que no tienen esa proyección colectivista de los derechos, como la que se enarbolan cuando uno escucha a los políticos, por ejemplo, cuando escuchaba a los políticos de Fuerza Patria. ¿No? Vuelvan tus derechos. ¿Eh? Entonces, ese desacople, que no quiere decir que yo compro llave en mano, entonces digo, bueno, volteemos la jubilación. Obvio. ¿Qué se hace con eso? No sé, pero por lo menos se lo conoce y se sabe. No, el espíritu de la campaña fue el mismo del 23, Claro, que es frenar a Milei. Claro. Frenar a Milei y una suerte de idea de vuelta a. Claro. De vuelta a. Reponer eso. Claro. Entonces como eso, lo injusto que está en lo que vos crees justo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que van pasando y que hacen que el voto sea... Y que tampoco... la parte que tiene que también llevar tranquilidad a los hogares es la parte en donde Milei tampoco va a tener la vacatada de esta popularidad. Tampoco la va a tener, digamos. Le va a servir para controlar algunas cosas. Y si vos me preguntás a mí, como yo tengo 3 pibes, no es que soy... O sea, pienso responsablemente, ¿no? Como ciudadano fiscal, digo... Bueno, yo también quería que el lunes no sea un quilombo la Argentina. O sea, para mí nunca cuanto peor mejor. Incluso no por mí, sino por gente de verdad que la pasa mal. Entonces, nunca cuanto peor mejor. Nunca. Bajo ningún aspecto, nunca, ¿viste? Pero bueno, el tipo salvó las papas electoralmente y ahora va a tener una narrativa ganadora. Ahora, los problemas siguen, ¿no? Che, Milei es un bicho cortoplacista del siglo XXI. Sí. Esto me interesa porque hoy, como los análisis más esperanzadores, destacan como una debilidad el cortoplacismo de Milei, porque después descuentan que muy pronto Milei va a fumarse. A pedir otro exactamente, a fumarse esta fortaleza. Pero también siento como que esta debilidad es de alguna forma algo que él puede poner a jugar, que es... justamente poner en juego el poder, arriesgarlo, fumárselo, incluso perderlo, ¿no? Él toma riesgos. No es que lo conserva y trata de quedarse ahí. ¿A qué te referís con que es un bicho cortoplacista del siglo XXI? No, primero porque el tipo tiene una combinación extraña entre
plantar una estética, viste, el primer año, imperial, romana, fundacionalista, y después que está agarrado al dólar barato y a la baja de inflación. Como todos. Como todos. Entonces vos decís, si en la Argentina es gobernar el dólar, y gobernar el dólar es algo que le cuesta a todo el mundo, y anda a sacar el cepo. Bueno, lo sacó, pero sí, pero siempre es como abrirle la ventana al avión. Y entonces decís, está agarrado lo más frágil, del punto más frágil. Y además tiene la voluntad y la vocación y la cultura política del no acuerdo. Fíjate que a Macri le agradeció, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, es difícil. Porque él plantea una especie de refundación de la Argentina sin ninguna política de acuerdos y agarrado a el dato inmediato de sostenimiento del dólar. No, y incluso, perdón que te interrumpa, pero no. la elección del domingo revalida la estrategia no acuerdista. Exacto. Pero él llegó un poco tras un acuerdo, porque él al final arma como... Nunca se sabe, porque Milei te deshace y te hace y deshace acuerdos permanentemente. Es decir, ¿qué hubo en la campaña? Hubo una ruptura dentro del gobierno por una discusión sobre si ir puros o mezclados. ¿Sabes a qué me recordó? A la discusión del macrismo entre 2013 y 2015. Totalmente. Durán Barba decía, vamos puros y no acordemos con Massa. Exactamente. Bueno, acá era lo mismo, pero ¿qué pasaba? Santiago Caputo, que era como la fuerza del cielo, que de algún modo era la renovación estética de Milei, iba por el lado de acordemos. Y aprendiz de Durán Barba, ¿no? Exacto, discípulo, un poco discípulo, especie de oveja negra, pero finalmente de ahí, criado en esa escuela, pero decía, acordemos con las fuerzas reales, con los gobernadores. Y Karina Milei, que digamos que a Durán Barba ni lo debía conocer, con poca formación política, asesorada por la runfla de los Menem, va por la propia, por armar los puros. Bueno, y ganó. Entonces, viste, pero sobre el final, con el quilombo de Espert y todo eso, rearman en la provincia el acuerdo. Y también, bueno, y ahí aparece también por ahí un profesional como Santilli, que es, viste, es un bicho de campaña. Viste, es un tipo de sonrisa contagiosa, entra acá, se está riendo. Viste, esas personas que se ríen y vos te empezás a reír sin saber de qué se ríe. Es una forma del carisma, viste. Es como cuando ves a Daddy o a los Midachi, cualquiera de eso, viste. Un atorrante de la política. ¿Qué es Santilli? O sea, es un robabilletera de la política, es un maestro de la política. Pero el tipo hace campaña y es un profesional de la campaña. Segunda vez que gana una elección a diputado siendo cabeza de lista. Un amigo dirigente acá cerca, acá de provincia, estaba justo fiscalizando un colegio de perfil medio alto y me dijo, y él era la segunda vez que lo hacía, lo ha hecho, y me dijo, a la mañana mando un mensaje y me dice, che, veo que hay mucho jovato del barrio que está viniendo a votar. Es como si fuese el arrastre de una especie de voto pro. Que con Milei ponele últimamente, y de repente viene Santilli, qué sé yo, y vuelve un poquito de voto pro. Bueno, algo lo que decía Pagni el lunes, no sé si no. tú... Ah, ok. ¿Qué dijo? No, más que decía, mostraba un informe que justamente representaba eso, que cambió un poco la composición sociológica del voto de Milei y que ya no representa tanto o con la misma fuerza el desencanto de una juventud antisistema, sino volviendo un poco a las bases del antiperonismo que representó el radicalismo y representó el PRO. Exactamente. Si él le da economía a esa juventud antisistema, porque ahora viene esta etapa, si le da economía, o sea, yo creo que la bala de sostener el dólar barato y antikirchnerismo está un poquito gastada ahora. O sea, ahora tiene que haber crecimiento económico. Che, ¿cambia algo con este voto? ¿Cambió algo con este voto? ¿Para el gobierno? Sí, en general. Milei es bilardista, entonces te cambia el esquema según... Si ganaban por menos o si perdían, iba a ser un cambio total. Yo creo que este triunfo inesperado no lo debe tener tan claro el gobierno. Él, ¿no? Su mesa, ¿no? Su triángulo. Que volvió un poco. También es cierto que, pese a todo lo que decíamos, Santiago Caputo volvió a enchufarse al triángulo, ¿no? del poder. Y creo que no debe estar tan claro qué hacer. Porque también viste que decir, bueno, equipo ganador no se cambia, ¿no? Es decir, bueno, de hecho, el lunes no se cambió. No, ponele que manejen los tiempos y siempre te digan, no cambies el lunes, yo qué sé. Además se mantuvo el dólar, estaban preocupados, ponele que por cómo se acomodaba esa parte que es la más importante para los argentinos. Pero después, la salida de Guillermo Francos, que todos la dan... O sea, se fueron antes, algunos se fueron al pedo, ¿no? Huertain se fue al pedo, Claro. Muñoz Libarona se fue y al final no se fue. Dijo Claro. me voy, se puso la campera y después se la sacó. ¿Y vos viste Seinfeld? Algunos capítulos. No, porque hay un capítulo de George Costanza, viste, que lo echan de un laburo y no se va, no sé cómo, inventa algo, no me acuerdo cómo era, y seguía yendo a trabajar. Entonces uno decía, Espert podría hacerse el boludo y siempre ir a asumir, porque digamos,
todo lo que hubo, todos los costos que el gobierno iba a pagar o podía pagar por lo que todos veíamos que era la derrota, los pagó antes. ¿Entendés? Como que ahora podrían como dar vuelta a eso y decir, che, no sé, te financió no sé qué, pero no pagamos ningún costo político por eso. Fue la cara más votada de todo el país. Claro. O sea, no se pagó ningún costo. Y alguien más renunció, que no es solo el embajador de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo. Pero bueno, decís, No, que Cunio Libarona. Cunio Libarona. Cunio Libarona y Huertain. Claro, pues sí, bueno, ponele que eso cambiaba porque eran otros temas también y algunas cuestiones también de afinación, pero después es difícil saber qué pueden hacer en este triunfo que te marea un poquito, ¿no? Y que te da tanta solvencia por un rato. Un gobierno que venía seco como lengua del oro, ¿no? Te da solvencia. Bueno, pero yo creo que algunos cambios pueden llegar a ser en términos de reafirmación a cómo fue por ahí el primer año y tal vez algo del estilo que querrán corregir, no lo sé. Martín, te hago la última, la más hija de puta. Terminás la nota recogiendo los 80 años del 17 de octubre y hablas de la capacidad argentina de hacer visible lo invisible. ¿Qué tan lejos está hoy el peronismo de ese legado? Yo te lo ataba a esa respuesta en relación a lo de Venezuela, que es el peronismo tiene que mirar el 17 de octubre en la capacidad creativa del 17 de octubre y ya no tanto como diría, en el pedestal simbólico del 17 de octubre. Hay que mirar el 17 de octubre como un momento fundacional de un movimiento popular que fue capaz de poner en escena lo que no estaba en escena. Yo decía, ¿cuáles fueron las metáforas? Las metáforas a favor y en contra de ese momento. Aluvión zoológico, subsuelo sublevado, el espíritu de la tierra, lo invisible. Todos, desde Calabria Ortiz hasta un radical, digamos, indignado, nombraban algo que no se veía. Que no se veía. Pero el último que nombró algo que no se veía en la política argentina fue Milei. O sea, ese es el tema. O sea, el peronismo no supo nombrar al trabajador argentino del último tiempo. No a todos, porque además es un hormiguero pateado. ¿No? Porque vos decís, mirás el 17 de octubre y ves una clase obrera homogénea, obvio, de mameluco, ¿no? La generación de nuestros abuelos. Mirás ahora y la clase trabajadora es un quilombo. O sea, hay una parte de la clase trabajadora, por ejemplo, que vota a Cristina o que vota al kirchnerismo. Está clarísimo también. Pero creo que esa es la deuda, que no puede dejar impaga. Por eso era importante en su momento también tener el ojo puesto en los movimientos sociales, o en lo que después se llamaba economía popular, que no era solo las cooperativas armadas por tal o cual, sino el modo de trabajo, ¿no? Si tenés un 40%, yo digo esto, si tenés un 40% de informalidad, estás queriendo meter una ley de reducción de las horas de trabajo. O sea, Perón, viste que dice que es el momento lindo para mí, que es que, viste, que pide contemplar la plaza un rato. Le decían, bueno, hablá y... 15 minutos contemplando, claro. Sí. Bueno, la contemplación es un gran momento para toda persona que ora o medita, ¿no? Bueno, en esa contemplación había una mirada sobre lo que era realmente, sobre lo concreto de esa clase trabajadora. Quiénes eran, cómo eran, de qué trabajaban. Yo creo que el peronismo, no sé cómo va a volver, pero necesita 15 minutos de contemplación. ¿Viste? Mirar al pueblo argentino, pero mirarlo. No, ni escuchar, ni sacarse la foto escuchando, ni viste la intendenta diciendo qué lindo día, ¿no? ¿Viste? Menos a día. Todo eso que es una caricatura de la que nos reímos todos. No que te miren. O sea, mirar y no transmitirlo. Mirar sin transmitir en vivo. Pero mirar, 15 minutos de contemplación, ¿viste? Como si fuese meditar. A ver, ¿qué es el pueblo argentino hoy? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Como el gran libro de Martínez Estrada, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo trabaja la gente? ¿Cómo consigue el dinero? ¿Por qué no explota? ¿Por qué no estalla? ¿Qué son las aplicaciones? ¿Cómo es el movimiento diario de una persona? ¿A dónde va a trabajar? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cómo complementa? Bueno, todo eso, ¿viste? Es como 15 minutos, que es lo que hizo Perón. En el fondo es el gran mensaje, casi para mí, metafísicamente, es como el centro de gravedad del siglo XX. Es el tipo, el gran líder, el gran político de la historia argentina, mirando a los trabajadores argentinos. Martín, gracias. Bueno. Nos volvemos a ver en un mes y si mis cálculos no fallan debe ser la última del año porque nosotros terminamos antes del último martes, salvo que tengamos alguna excusa para encontrarnos en diciembre. Siempre es un placer conversar con vos. Muchísimas gracias. Lo pueden leer en Panamá, principalmente. Y si no, también en Twitter. Y pronto saldrá algún podcast, sospecho. Estamos laburando. Está nuestro George Martin Neuen
metiendo mano en eso, un genio. Excelente, el George Martin de Gelatina. Amigos, este programa ha llegado a su final. Porque son las 4 de la tarde. Se nos fue el martes. Mañana transmitimos desde acá, el jueves desde la cancha de Argentinos Juniors. Terminamos. Gracias Flor Fresa, gracias Iana Yesa, gracias Tehuguet, gracias Sofi Debrea, gracias Nehuen Giovane. Gracias también a Felu Boeto y a mis compañeros Lía Copelo, Mati Mauset, Marcos Aramburu. Ustedes se quedan con ¿Qué olor? Hasta las 6 de la tarde. ¿Tengo algo más que decir? No. Listo. Amigos, hasta mañana. Tengan buenas tardes en caso de que eso sea posible. Chau.